Muy buenas tardes, en nombre de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología Infocom, es un gran gusto que nos acompañen en este webinar especial sobre ciberseguridad. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe don Raúl Rivera para hablar sobre la ciberinteligencia de amenazas potencializada por la inteligencia artificial generativa, que es un tema muy actual, de suma importancia y que sin duda hoy nos llevaremos mucho aprendizaje. Este evento y los anteriores que hemos hecho sobre ciberseguridad son parte de un esfuerzo de la Comisión de Ciberseguridad de Infogom por capacitar y actualizar a nuestros asociados y al público en general, así como estar protegidos entre todos. Estamos grabando este webinar para compartirlo también en nuestro canal de YouTube y que más personas puedan repasarlo y aprender de especialistas como don Raúl. Don Raúl es ingeniero en sistemas, es máster en administración de empresas con énfasis en finanzas, es máster en telemática y máster profesional en ciberseguridad industrial, con más de 20 años como conferencista internacional y 30 años de carrera profesional en la industria financiera, tecnología y servicios. Ha laborado para importantes transnacionales como Acer, Unisys, PwC, el BAC, Mastercard y actualmente es CEO y fundador de CyberC. Está dedicado a la asesoría y consultoría en estrategias de gestión de riesgos y ciberseguridad. Le damos la palabra a don Raúl, recordándoles que en caso de consultas pueden irlas anotando en el chat de Zoom para responderlas al final de la presentación de don Raúl, a quien le damos la palabra en este momento. Muchísimas gracias, Mariano. Y bueno, gracias a todos por haberse conectado en punto para este webinar. Y yo creo que hoy vamos a tratar de compartir mucho. Así que les ruego, por favor, que cualquier consulta o inquietud la anoten, como decía Mariano, ¿no? Muy bien, voy a proceder a proyectar y por favor, nada más quisiera que me indiquen cuando ya logren ver mi pantalla, por favor. Ahí se ve perfecto, don Raúl. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Mariano. Bien, gracias a todos, les decía, por haberse conectado. Ya me presentaron, así que me voy a saltar esa parte, ¿sí? Y me gustaría comentarles un poco de qué vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la inteligencia artificial, hablar un poco también de cuál ha sido la historia, ¿verdad? Rápidamente, sin ahondar en todos los detalles, sobre el tema de inteligencia artificial, porque quizás lo que más suena hoy día es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y parte de lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con eso, pero nos vamos a dar cuenta que esto es mucho más amplio que eso, ¿no? El otro tema es que vamos a hablar un poco de cómo el panorama de amenazas está cambiando radicalmente. ¿Sí? Cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial, pues vamos a ver que esto se puede usar para bien, pero también se puede usar para mal. Así como nosotros tenemos acceso para utilizarlo en cosas buenas, la delincuencia también lo utiliza en cosas malas. Y finalmente vamos a tratar de hablar sobre algunas conclusiones y reflexiones finales que nos va a dejar esta jornada del día de hoy, ¿sí? Muy bien. Hablemos de lo más importante que ha tenido la humanidad, creo yo, en los últimos tiempos. Sí, Satya Nadella nos dice que la inteligencia artificial definitivamente es una de las tecnologías con mayor importancia en los últimos años, ¿no? Porque tiene una gran capacidad, nos ayuda a resolver muchos problemas de una forma muy eficiente, de una forma muy rápida, ¿no? Pero igualmente nos crea desafíos que tienen que ver con los riesgos que están directamente relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? Pueden ser riesgos de, inclusive, muchas veces de poder llegar a tener algunos sesgos en lo que es la importancia con la que se están analizando los datos y los resultados que estamos obteniendo. O también podría llevarnos a situaciones donde definitivamente la ciberdelincuencia los podría utilizar para aprovecharse de eso y poder ejecutar algún tipo de riesgo, ¿no? Pueden ser riesgos de ciberseguridad, riesgos de fraude y otros tipos de riesgos que quizás más adelante vamos a hablar de alguno de ellos. Lo que sí es importante y que es definitivo es que esto ha venido para generar una nueva revolución, ¿no? Una revolución donde la tecnología directamente nos está invitando, ¿verdad? A, eh, a poder enfrentar esos nuevos desafíos y esas nuevas oportunidades, ¿sí? Bien, la inteligencia artificial no es más que la tecnología aplicada a
imitar la inteligencia humana. Yo más que diría que a la inteligencia humana todavía estamos en un tema más enfocado al raciocinio humano, ¿no? Como la forma en que nosotros razonamos y tomamos decisiones, ¿sí? Em, Creo que vamos a llegar en algún momento a replicar la inteligencia humana, pero no estamos allí todavía y ahora vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Sin embargo, la capacidad para resolver problemas de seguro que esto ya nos está generando un gran valor, ¿no? Pero entendamos un poco cuáles son los componentes de la inteligencia artificial como para entenderla en sí misma, ¿no? Bueno, el primer componente definitivamente es lo que sí conocemos hoy día como la inteligencia y que es una serie de reglas lógicas con árboles de decisiones o igualmente utilizando lo que llamamos el aprendizaje automatizado, ¿sí? Y este conjunto de tecnologías, como un todo, ¿no? Producen esa capacidad de que la máquina pueda razonar. Le hemos inyectado una gran cantidad de información a esa información que le hemos inyectado, definitivamente le estamos aplicando una serie de reglas de raciocinio, de comportamiento, de cómo deberíamos de analizar esa información y construir todas estas redes neuronales y árboles de decisión, que ya vamos a hablar un poco de eso. Luego, el aprendizaje automático lo que nos permite es poder obtener una serie de información, tratar de tabular esa información de alguna forma, por así decirlo, ¿no? Para poder esquematizarla y generar conocimiento. Y una vez que nosotros generamos conocimiento, podemos inyectarle además la capacidad de experiencia. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es analizar cuál fue el resultado que obtuvimos de un procesamiento de gran escala, ¿no? Y poder decir si eso está bien o está mal, ¿verdad? Y poder retroalimentar a el ecosistema para que el ecosistema se corrija de alguna manera y produzca mejores resultados la próxima vez. Y es ahí donde entran las redes neuronales. Las redes neuronales generan esa serie de algoritmos que son necesarios para poder hacer que la inteligencia artificial se pueda entrenar a sí misma, ¿no? O reentrenarse y generar las correcciones a cualquier situación que se haya identificado que haya producido un sesgo o haya producido una salida no deseada o no esperada de la información, ¿no? Pues con base en eso, les quiero contar que desde hace ya muchos años, esto no es nuevo, esto data de los años 50, ¿no? La inteligencia artificial ha venido desarrollando, creciendo, y estamos en un momento del tiempo en donde definitivamente ahora ya vemos tangencial, de manera concreta, ¿verdad? Los resultados que nos puede traer esta inteligencia artificial, ¿no? Y definitivamente vean ustedes allí el gráfico, dice que aproximadamente unos 15 trillones de dólares se espera que para el 2030 sean generados por esta economía basada en inteligencia artificial. Eso pues trae grandes retos, ¿sí? ¿Van a desaparecer puestos? Por supuesto que sí, como cualquier revolución, ¿no? Cuando han ocurrido las revoluciones, históricamente siempre ha habido, digamos, desplazamiento de puestos. Pero se espera también que esto genere nuevos puestos, puestos que tengan capacidad de comprender y de aplicar la inteligencia artificial hacia nuevas ramas, sobre todo medicina, sobre todo tecnología, la parte financiera, la cual, digamos, tiene mucha demanda de este tema, inclusive la de medios de comunicación, ¿no? Hay más de 300 casos de uso y creo que los países que están repuntando y que esperan inclusive tener un ingreso importante de su PIB basado en inteligencia artificial es China, de primero, ¿no? Con aproximadamente se espera que vayan a tener un 26% de su ingreso basado, digamos, en inteligencia artificial y seguido de Estados Unidos, que se proyecta más o menos como alrededor de un 15%, y Emiratos Árabes Unidos, que le ha invertido mucho a esto y más o menos ronda un 13%. Lo que sí es cierto es que para la cantidad de dispositivos que tenemos conectados a Internet versus este crecimiento que estamos viendo en esta economía, definitivamente esto es prometedor. Y entonces podemos decir que una de las carreras del futuro precisamente van a ser los temas relacionados con inteligencia artificial. Ya hoy la usamos mucho, o sea, estamos acostumbrados a todo este tema relacionado con agentes de voz, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos, Siri, Google, Cortana, incluso hoy Copilot, ¿no?
que es la evolución de Cortana, y Alexa, ¿verdad? Son agentes que ya hemos usado mucho y además de eso ya la usamos también en nuestro día a día a nivel organizacional en chatbots para hacer mucho análisis predictivo y sobre todo para tratar de ir personalizando la atención del usuario. Entiendo los gustos y preferencias de los usuarios y les ofrezco una experiencia única basada en la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial generativa entró a más o menos ahí como en el 2022 y realmente nos vino a cambiar el panorama de lo que veníamos haciendo, ¿no? Que era algo más de, digamos, por ejemplo, de proveer una entrada y obtener una salida lo más cercano posible a algo muy razonado, ¿no? Sin embargo, bueno, se espera que con este tema de la inteligencia artificial la productividad realmente despegue al máximo, ¿no? Esperamos poder pasar de 2,6 trillones de dólares a 4,4 trillones de dólares de aquí a finales de este año, ¿no? Y definitivamente tenemos que comprender que hay un gran valor que ya estamos agregando con la inteligencia generativa. ¿Por qué? Porque nos permite acelerar, ¿verdad?, nuestra productividad. Por ejemplo, si nosotros necesitamos crear algún contenido, rápidamente le podemos pedir a la inteligencia artificial mediante simple y sencillamente texto, ¿verdad? Decirle qué queremos obtener y nos produce ese contenido. Y ese contenido puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser inclusive un contenido que esté basado en texto, ¿no? Pero definitivamente genera una gran capacidad de producir, digamos, a un mayor nivel, ¿no? Y hay muchas industrias que le están sacando demasiado provecho. La tecnológica definitivamente es la que está de número uno. Y yo les podría decir que la medio de comunicación y lo que es la industria automotriz le pisa totalmente los talones a este tipo de aplicaciones, ¿no? Y bueno, aquí lo que andamos buscando es ser más eficientes, tener, digamos, por ejemplo, que dedicar menos recursos financieros a los temas que tradicionalmente han sido muy operativos, ¿no? Y generar una mayor rentabilidad. Pero también nos sirven cosas como, por ejemplo, para la detección de fraude, la ciberseguridad, optimizar productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entendamos a dónde nos encontramos. La primera ola es una ola que nos llevó a predecir cosas y esto se dio muchísimo, ¿verdad? Desde los años 50 hasta principios inclusive de los años 90, ¿no? Donde despegamos muchísimo en cómo mejorar esa capacidad y durante los años 2000 y 2010, ¿verdad? En adelante, lo que hicimos fue perfeccionar esa capacidad también de poder predecir, ¿verdad? Alguna situación. Por ejemplo, predecir el fraude, por ejemplo, predecir como el comportamiento, por ejemplo, de la bolsa, digamos, de acciones, etcétera, ¿no? En el 22 reventó, ¿verdad?, la capacidad de poder generar con la inteligencia artificial nuevo contenido, ¿sí? Y definitivamente hoy es parte de nuestras vidas, ¿sí? Pero ya no es ahí donde estamos. Nosotros nos encontramos ya en la tercera ola, donde a partir del año 2024 estamos trabajando en la generación de agentes autónomos, agentes que realmente hacen el trabajo de las personas y le podemos dar con pocas instrucciones una serie de reglas o una serie de guías para que accionen cosas sin necesidad de nosotros los seres humanos. Tienen la capacidad de poder resolver y además de eso aprender y poder modificar de alguna manera las reglas que de alguna manera le producen algún nivel de contenido, ¿no? Muy bien. Sin embargo, ¿verdad? Así como nosotros lo utilizamos para bien, la delincuencia también lo está utilizando para mal, ¿verdad? Y Sean Henry de CrowdStrike nos dice precisamente esto, se está poniendo cada vez más difícil en términos, hablando ya propiamente de ciberseguridad, el panorama que estamos viendo con el tema de la inteligencia artificial, sobre todo generativa, y la inteligencia artificial basada en agentes autónomos, ¿no? Y es que así lo podemos ver en este gráfico que tenemos aquí, estas estadísticas, ¿no? Definitivamente el phishing, ¿verdad? Y el phishing, pero aquí especialmente el phishing creció en un 400 y pico por ciento durante el año 2024, ¿sí? Definitivamente las llamadas en donde usted puede recibir una llamada telefónica o una llamada por WhatsApp o cualquiera de estos elementos, nos ha dado
realmente ahora a pensar de que esto se puede poner muy, pero muy difícil, ¿no? Porque definitivamente estamos viendo que pueden suplantar la identidad de cualquier persona, ya no solamente con imágenes, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo con la inteligencia artificial generativa, sino que con voz, ¿sí? Y la podemos hacer tan real que mucha persona podría creer que efectivamente está hablando, ¿verdad? Con la persona correcta, ¿no? Y eso 100% en línea. Ya no es ese tipo, por ejemplo, de imágenes que veíamos nosotros, que creábamos en un video y ese video lo reproducíamos y de alguna manera nos daba a pensar que algo estaba ocurriendo medio extraño, ¿no? Pero ya esta capacidad que tenemos de crear imágenes en video, podrían ustedes estar ahorita viéndome en pantalla y precisamente no necesariamente me están viendo a mí. Pueden estar viendo, digamos, con inteligencia artificial en tiempo real. Las credenciales son las formas en que accedemos a los sistemas de información, ¿sí? Es muy importante que tengamos esto en consideración. Los sistemas de información, ¿verdad? De alguna manera, la forma de acceder a ellos es a través de los usuarios y contraseñas que tenemos para poder administrarlos y utilizarlos. Cuando nosotros tenemos robo de credenciales, lo que estamos viendo es que definitivamente nos están robando las llaves de ingreso a los sistemas. Y aquí es donde, combinado con el anterior, podría convertirse, ¿verdad?, en una dupla fatal, ¿verdad?, para poder realmente suplantar la identidad de cualquier persona y que si no utilizamos mecanismos de autenticación más robustos que usuario, contraseña y token, ¿verdad?, que es lo que hemos venido utilizando normalmente, ¿no? Se puede convertir en una situación sumamente compleja para fraude y suplantación de identidad. Lo otro que es importante es que hace un año atrás, más o menos durábamos unos 50 y pico de minutos, ¿verdad? En ver que un delincuente, digamos, tardaba en poder ingresar a una organización, vulnerar de alguna manera o tratar de vulnerar los sistemas hasta el momento en que lograba realmente una brecha, ¿no? Lograba ingresar. Hoy día eso se ha reducido muchísimo. Hoy día está entre los 48 minutos y los 51 segundos. ¿Sí? Ya es inclusive menos de un minuto lo que podrían estar durando, y esto es un promedio un poquito grande, ¿no? Pero ese es el rango. El rango ya, digamos que estamos viendo sumamente incrementó en esta, digamos, en este año, en este último año. Y podemos ver que inclusive un 79% de los malwares que estamos viendo ya ni siquiera tienen o requieren de un archivo para poder ejecutarse. Todo se ejecuta directamente en memoria del computador, lo cual lo hace mucho más difícil de detectar. Y las tecnologías que estamos viendo, ¿verdad? Como la que tienen al lado derecho en el diagrama, definitivamente se vuelven mucho más sofisticadas y yo diría que los productos tradicionales que tenemos en muchas de las organizaciones ya no son suficientes para identificar este tipo de ataques. Entonces, se convierte en algo sumamente difícil, ¿no? Ya están utilizando la inteligencia artificial para todo esto. Y abajo tenemos como las industrias que son más atacadas, ¿verdad? En el último año, de acuerdo con CrowdStrike, ¿verdad? La de tecnología, la de consultoría, manufactura, la de retail y también servicios financieros han sido digamos, 5 más atacadas dentro de la industria, ¿no? Bien, nosotros también hemos venido utilizando la inteligencia artificial en la ciberseguridad, ¿no? Hemos visto que este es por ejemplo, un mercado que ha generado aproximadamente unos 24 billones de dólares, casi 25, ¿no? Y ha tenido un crecimiento muchísimo y se espera que de aquí al año 2032, ¿verdad?, se convierta casi en un 20% de la economía mundial, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, el 80% de esto ha sido utilizado más para identificar amenazas, ¿verdad? Y hacer investigaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de amenazas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de detectar que alguien nos puede intentar de alguna forma, o sea, nos podemos convertir en un objetivo
de ese alguien, que ese alguien va a intentar vulnerar nuestros sistemas de información y que nosotros vamos a tener que tener la capacidad de poder identificar que esto está ocurriendo en un momento dado. Porque si no tuviésemos esa capacidad, entonces va a ser muy difícil, ¿verdad?, que nosotros podamos de alguna forma contrarrestar el efecto de lo que estamos viendo. ¿Sí? Y aquí es donde el análisis de comportamiento se vuelve muy importante, porque ya no es suficiente poder identificar que esta situación, por ejemplo, es malware porque está ejecutando algún tipo de archivo que ya está tipificado como malware. Ya aquí definitivamente eso no existe porque como vimos anteriormente, ya el malware inclusive es fileless, ¿verdad? No utiliza un archivo para poder, digamos, generar el ataque. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, todo ocurre en memoria y lo que tenemos que entender es cómo se está comportando. Y si se comporta como malware, uno podría decir, bueno, esto lo voy a marcar como malicioso porque se está comportando de dicha manera, ¿no? Y además de eso, vamos a necesitar aplicar muchísimo la inteligencia artificial en el análisis forense digital, porque lo cierto es que cuando tenemos que hacer una investigación, ¿verdad? Ir a revolcar los logs, entender qué es lo que está pasando, cómo fue que ocurrió, la línea del tiempo, ¿verdad? Generalmente ese tipo de trabajo lo hacen empresas muy especializadas. Pues con la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa, tenemos una capacidad de poder hacer eso en casa, poder darle a la inteligencia artificial toda la información y que con base en esa información que le estamos dando nos pueda decir qué es lo que está viendo en todo eso, ¿no? Y complementar a esas herramientas que definitivamente hoy tenemos y que quizás puedan tener, digamos, algún tipo de brecha porque no son digamos, el tope de línea, ¿no? Y esa brecha, ¿verdad? De alguna manera la podemos cubrir con este tipo de herramientas. Lo cierto es que la gente está muy esperanzada, ¿no? Sobre todo en las áreas de seguridad de la información y de ciberseguridad, en todo lo que podrían empezar a lograr con la inteligencia artificial, sobre todo generativa y agentes autónomos, ¿no? Entonces, entendamos primero cuáles son los retos que esto nos trae a la industria. Como dije, lo podemos usar para bien, pero también lo vamos a poder utilizar de alguna forma para mal, ¿sí? La delincuencia va a aprovechar todo esto para tratar de identificar debilidades de una forma más rápida, tratar de incrementar la sofisticación de los ataques, hacerlo mucho más personalizado. En lugar de lanzar un ataque ahí para todo el mundo de la misma forma, lo que va a hacer es lanzar un ataque para aquellas herramientas y tecnología que usted como organización tenga, ¿no? Eso va a hacer que muchas de estas técnicas prosperen más rápidamente y también que puedan generar algunas herramientas que se puedan prestar mucho más para fraude, ¿no? Y esto también va a tratar de vulnerar sistemas, tanto con vulnerabilidades que son conocidas como detectar vulnerabilidades que todavía ni siquiera hemos logrado identificar. Y todo eso, de alguna forma, va a poner cuesta arriba, ¿verdad?, el trabajo de todas nuestras organizaciones, ¿verdad?, en términos de la detección de las amenazas, ¿no? Pero bueno, podemos hacer eso mismo nosotros. La pregunta es, ¿y lo estamos usando? ¿Verdad? Yo lo que creo es que, de acuerdo a lo que yo miro en el mercado, estamos haciendo mucho más uso de esto para personalizar la atención. Muchos de los proveedores que ya tenemos de alguna manera ya tienen incorporado temas de inteligencia artificial, pero no así incorporación de los temas de la generación, digamos, de nuevo contenido basado en inteligencia artificial, o sea, que la inteligencia artificial me puede ayudar a analizar un contexto y a inclusive hasta mejorar las reglas de lo que tenemos ahorita actualmente, ¿no? Y que eso permita que nosotros podamos evolucionar más rápidamente, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa donde muchas de las instituciones están esperando a que esto me lo traiga el proveedor y me lo ofrezca empaquetado en una caja negra, ¿no? Cuando tenemos eso, ¿verdad? Pues definitivamente vamos algunos pasos más atrás que la delincuencia. Y entonces la delincuencia lo está utilizando para automatizar sus tareas, hacer mucho más rápido el ciclo de vida de un ataque, personalizar muchísimo el ataque, adaptar inclusive el ataque a cualquier contramedida que nosotros estemos de alguna forma utilizando y hacer el ataque muy, pero muy dirigido, ¿no? Y así es como se mira hoy día el famoso Cyber Kill Chain, ¿verdad?
la cadena de ataque utilizando inteligencia artificial. El reconocimiento, definitivamente, agarran y me estudian a mi organización utilizando no solo información que tenemos de la organización publicada, ¿no? Muchas veces me encuentro, por ejemplo, sobre todo en el sector público, ¿no? Me encuentro que las instituciones, como tienen que lanzar carteles de licitación, ¿verdad? Tienen que publicar no solamente el nombre de la tecnología, sino la versión y la marca de la tecnología. Y muchas veces eso lo automatizan, ¿verdad? Los delincuentes se van y revisan toda el Internet, información que esté disponible, y pueden construir herramientas mucho más personalizadas para la institución. Bueno, también a veces esto comete un error, digamos, el sector privado, porque muchas veces cuando están lanzando al mercado, quizás la búsqueda de un puesto de trabajo, ¿no? Le dicen que conozca o que tenga experiencia en la tecnología tal, versión tal, ¿verdad? O superior, ¿verdad? Entonces, eso le ayuda mucho también al delincuente a automatizar la recolección de esa información, ¿verdad? Y que cuando construye las herramientas, inclusive, utilizando inteligencia artificial, esas herramientas se convierten en herramientas que fácilmente pueden evadir controles porque están diseñadas para eso, ¿no? El otro tema es la entrega, ¿verdad? La entrega es cómo te llegan o te hacen llegar el paquete malicioso de forma tal que puedan explotar alguna vulnerabilidad dentro de tu organización. Pues definitivamente, utilizando la inteligencia artificial lo hace más creíble, lo hace más personalizado, lo hace mucho más difícil de detectar. Antes decíamos, cuando nos llegue un correo de phishing mal redactado, entonces ya más o menos podemos sospechar que eso se trata de phishing. Con la inteligencia artificial generativa definitivamente se puede erradicar, ¿sí? Y además de eso, con la inteligencia artificial generativa lo puedo hacer tan personalizado que parece, digamos, por ejemplo, una comunicación real o de la empresa, ¿no? Entonces, definitivamente, al ojo humano, ¿verdad? Al ojo no experimentado, al ojo del usuario final, ¿verdad? O de los clientes, se vuelve mucho más difícil la tarea de poder detectar lo que es falso de lo que es verdadero, ¿no? Luego, la explotación se automatiza mucho más fácil, ¿verdad? Porque una vez que ya te hacen llegar la carga maliciosa y ya la carga maliciosa está dentro de tu organización, ya sea en un servidor de correo dentro de la red o en un servidor, ellos empiezan a automatizar el escaneo de la red para ver cómo se mueven hacia buscando, digamos, de alguna forma, elementos dentro de la red que contengan información que ellos andan, digamos, queriendo perseguir. Y eso lo hacen de manera muy sigilosa, ya no lo hacen con archivos que generan mucho ruido, ya no lo hacen con conexiones, digamos, digamos, a centros de comando y control que sean muy ruidosas, sino que lo hacen de manera muy, muy sigilosa, de forma tal que sean poco detectados por las herramientas que tiene la organización. Y definitivamente ellos comienzan a navegar por toda la red de la organización y ya sea en temas de días, meses, horas o minutos, ¿verdad? Empiezan definitivamente a mapear más rápidamente, ¿verdad? No solamente cómo está la infraestructura tecnológica de la organización, sino que también cómo se pueden mover de un segmento de red a otros y cómo pueden ellos también buscar más fácilmente la información, porque ya no es si esto se parece a esto. Ya la inteligencia artificial le da la capacidad de reconocer la información, no porque se parezca, sino porque ya con tan solo verla sabe qué tipo de información es por la gran cantidad, digamos, de datos que le hemos alimentado a la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces ya no hay que comparar. Ya la máquina tiene esa capacidad de razonar y decir, esto es un número de teléfono, esto es una dirección, ¿verdad? Sin tener que ir a compararla con nada, simple y sencillamente con ver el contenido, porque ya lo entiende, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el problema? El problema realmente y el reto que representa para las organizaciones es que las organizaciones generalmente tienen un conjunto de herramientas, ¿verdad? Y cada una de ellas, ¿verdad? De diferente fabricante. En el mejor de los casos, algunas se hablan, en el peor de los casos, no se hablan entre sí, y cada una de ellas ve un aspecto específico. Un tema en la red, un tema en el firewall,
un tema en la base de datos, un tema en la aplicación, un tema, digamos, y no ven el bosque completo. Entonces, la misma inteligencia artificial aprovecha esas debilidades, ¿verdad? Para poder sacar provecho de que no sean detectadas fácilmente, ¿verdad? Estas aplicaciones maliciosas porque ya conocen exactamente cuáles son esas debilidades de poder ver el bosque, ¿no? Y vean ustedes el ejemplo que tenemos acá, una empresa grande tiene aproximadamente en promedio entre 50 a 70 herramientas de seguridad. Una empresa, digamos, mediana entre 20 y 30 y una empresa pequeña entre 5 y 15. Imagínense que si tenemos poco personal, las herramientas no son herramientas, digamos, por ejemplo, automatizadas. Y no, cuando hablo de automatizado, yo no estoy hablando ya de automatización, digamos, de procesos. Estoy hablando de automatización de agentes de inteligencia artificial, ¿sí? Y no tenemos esa capacidad de poder procesar esta información en tiempo real. Y lo que dependemos es de la capacidad que un proveedor me da con una solución que muchas veces es de caja negra, ¿verdad? Definitivamente se vuelve muy complejo para la persona que trabaja en ciberseguridad. ¿No? Porque primero que todo, hay muchas personas trabajando en ciberseguridad y no necesariamente todas esas personas tienen esa capacidad de poder compartirse información entre plataformas para poder ver el bosque. Entonces el delincuente la está aprovechando mucho, sobre todo porque ellos sí lo están haciendo con inteligencia artificial. Veamos un ejemplo pequeñito, ¿no? Si yo le pregunto a cualquier inteligencia artificial generativa, en este caso se lo pregunté en un laboratorio acá a ChatGPT, y le dije, mira, ChatGPT, genérame un correo de phishing que sea, digamos, muy personalizado para poder hacer una campaña de concientización en la organización, ¿no? De cómo luce un correo de phishing y que pídele que restablezca la contraseña, ¿verdad? Y genera una página web falsa a la cual va a visitar digamos, esa persona si logra caer en esto. Entonces, si yo se lo pido a ChatGPT, me dice, oye, no, yo no puedo hacer esto, ¿no? Porque las reglas que tengo programadas, ¿verdad? Para este tipo de cosas definitivamente no me lo permiten, ¿no? Aquí estarías haciendo algo que es potencialmente ilegal, ¿sí? Sin embargo, observen algo. Dice que el contenido sí lo creó, pero lo eliminó. Lo eliminó porque la regla se la aplicó posteriormente a la creación. Entonces, yo puedo utilizar técnicas, y ese es el riesgo, uno de los más importantes que tiene la inteligencia artificial generativa hoy día, es que dándole vuelta a las palabras y poniendo esto dentro de un contexto más positivo, ¿verdad? Definitivamente sí que logro engañar a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me generaría, por ejemplo, ese correo tan simple que le hemos pedido de phishing. Ahora bien, si yo hago esto mismo y le digo, ahora sí, automatízalo y agarra y trata de personalizar esto para la empresa X o la empresa Y, estudia primero a la empresa y después crea un correo lo suficientemente creíble, digamos, para una persona que labore para esa empresa, definitivamente que lo va a hacer, ¿no? Y lo va a crear con tal nivel, digamos, de, 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 de detalle, ¿verdad? Que definitivamente esto podría engañar hasta un ojo experto muchas veces, ¿no? Pero también la misma inteligencia hoy la podemos utilizar hasta para evadir los antivirus. O sea, ya la inteligencia artificial sabe cuáles son las técnicas que utiliza un antivirus para poder detectar, digamos, virus, no solamente basado en firmas, sino también basado en comportamiento, el heurístico, ¿no? Entonces, basándonos en eso, la inteligencia artificial, uno le podría decir, por ejemplo, una inteligencia artificial como Cloud, ¿verdad? Genérame algo que me pueda ayudar a evadir el antivirus y de alguna manera evadir ese control como tal, ¿no? Eh, yo les voy a contar que en el laboratorio, por lo menos en el momento que se hizo, le dimos demasiada vuelta a cómo hacerle la pregunta a Cloud y no logramos que Cloud nos generara esto. Entonces, digamos, punto para Cloud, ¿no? Sin embargo, si yo me fui entonces después a Mistral y le pedí, por ejemplo, a Mistral, que es otra inteligencia artificial generativa, lo mismo, ¿no? Mistral, pues sí me dijo, toma, aquí está el código, este sería un código que podría evadir el antivirus, que además de eso, nada más le puedes cambiar ciertas cosas y ya esto, podrías inyectar dentro del archivo Notepad, por ejemplo, en este caso, .exe, ¿verdad? Podrías inyectar el código malicioso que permitiría X situación, ¿no? Entonces vean ustedes cómo ya una persona que no tiene capacidad técnica para poder desarrollar este tipo de cosas, las tiene a la mano. Y entonces ya yo no necesito ser un experto, ya yo no necesito ser
un mega hacker, lo que necesito es crear buenos prompts, ¿verdad? Y definitivamente esto es lo que estamos visualizando como un riesgo potencialmente muy importante, ¿no? Pongámonos un poquito más especialistas, ¿no? ¿Qué pasa si yo le digo a la inteligencia artificial como Copilot, o bueno, perdón, en este caso Gemini, disculpen, le digo, mira, ¿me podrías generar un malware? ¿Me podrías generar no solamente un malware, sino genérame un malware que me permita a mí generar ransomware, ¿sí? En una empresa y atacar esa empresa con ransomware, ¿ok? Perdonen, siguen viendo mi pantalla, es que vi que me cambió algo por acá. Sí, señor, la vemos bien. Listo, El perfecto, código gracias. ransomware. Ujú. Perfecto. Entonces, si ustedes ven esto que está acá, yo le pregunto a la inteligencia artificial si me puede generar un código para poder generar ransomware. En este caso, por supuesto que me lo hace. Gemini inmediatamente me dio este código, que es un código funcional. Es más, aunque el sistema de cifrado que utiliza es Base64, ¿verdad? Que ese es el más fácil de descifrar, ¿verdad? Yo le podría inventar una nueva metodología, digamos, no metodología, podría utilizar un nuevo algoritmo, ¿verdad? De cifrado que no sea fácil de descifrar y que además de eso pueda utilizar llaves de cifrado, obviamente sumamente complejas, ¿verdad? Que no pueda descifrar fácilmente cualquier organización. Y con tan solo tener este código, ¿verdad? Yo ya podría perfectamente empezar a ejecutar algún tipo de ataque sofisticado, ¿verdad? ¿Y por qué digo sofisticado? Porque antes crear nuevos productos de ransomware era, digamos, algo que podían hacer personas que tenían cierto nivel de conocimiento técnico. Hoy no, hoy se lo pregunto a la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial generativa me lo va a dar. Y si ustedes observan, ese código ransomware no tiene más de 20 líneas, ¿no? Y con esto, así, de forma muy sencilla, obviamente este no es un super código sofisticado, pero ya esto genera un tipo, digamos, de cifrado. Y bueno, lo bueno es que por lo menos me dice, úselo con cuidado. ¿Verdad? Me advierte como tecnología, ¿verdad? Que cuidado con el uso que le voy a dar a esto, por aquello de que yo lo quiero utilizar para algo indebido, ¿no? Y bueno, para terminar, el ejemplo que les traigo es, bueno, ¿qué pasa si yo quisiera hacer algún tipo de fraude sofisticado? Como por ejemplo, genéreme números de tarjeta de crédito utilizando el algoritmo de Loom, ¿verdad? Y trate de probar esos números de tarjeta de crédito con fechas de vencimiento que puedan ser válidos y códigos de seguridad que puedan ser válidos dependiendo del algoritmo, ¿no? Pues definitivamente Copilot también me lo generó. ¿Sí? Y me generó no solamente eso, sino que me generó todo digamos, el código, ¿verdad? Y además de eso, la explicación de cada línea de código, ¿verdad? Diciéndome qué hacía cada línea y, y cómo generar, digamos, por ejemplo, este tipo de software, digamos, para generar fraude. Un poquito más amplio, porque vean que el prompt que le escribí es un prompt muy específico sobre un tipo de fraude que quiero ver, ¿verdad? En el código, pero el código igual me lo genera, ¿no? Muy bien, entonces, ya vimos la parte difícil, la parte de los retos. Vimos que con ejemplos muy sencillos que les traje, ¿verdad? Es muy fácil generar grandes ataques a cualquier tipo de negocio, ¿verdad? O organización. Ahora veamos un poco cuáles son las oportunidades que tenemos. Yo quisiera empezar con el libro, ¿verdad? Una situación, ¿verdad? Si no la conozco. Y aquí, algo que se vuelve muy importante, ¿verdad? Es que antes de ir a pelear una batalla, yo debería de alguna forma entenderla. Porque si yo la entiendo, la voy a poder ganar. Pero si yo voy a pelear la batalla nada más con fuerza, va a ser muy difícil que yo la gane, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es recolectar información de mi atacante. Y a eso le llamamos inteligencia. Conocer a mi adversario, conocer sus movimientos, conocer sus tácticas. Es muy importante para poder, de alguna manera, contrarrestar el efecto de lo que me pueda producir. Segundo, tengo que conocer sus maniobras. Las maniobras tienen que, digamos, ver con la forma en que aplica esas técnicas, esas tácticas y esos procedimientos para poder generar un ataque. Y lo tercero es la moral. Si yo ataco la moral de mi atacante,
probablemente ese atacante dice, no, esta empresa es una empresa sofisticada, está bien protegida, mejor me voy a una empresa donde me cueste menos trabajo, ¿sí? Y eso es muy cierto, ¿no? Cuando dicen que cuando nosotros fumigamos las casas, ¿verdad? Las cucarachas se van para las casas de los vecinos, ¿verdad? Porque no están fumigadas. Y eso es precisamente lo que hace el delincuente. Esto se conoce como level of effort, ¿verdad? El nivel de esfuerzo que yo tengo que generar, ¿verdad? Versus beneficio que voy a obtener, siempre voy a querer que sea el menor, ¿verdad? Sin embargo, esto no es como estar viendo, digamos, una serie de televisión, ¿verdad? Definitivamente esto tenemos que tener claridad que es entender realmente información un poquito técnica, pero yo les voy a dar algunas recomendaciones en donde puede ser que, aunque sea muy técnico, podemos simplificarlo con el uso de inteligencia artificial. Primero que todo, ¿cómo podemos entender la forma en que opera el delincuente? Por eso, ciberinteligencia de amenazas es el tema que les traigo el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es la ciberinteligencia de amenazas? Es recolectar datos. Así como el delincuente recolecta datos de mí, yo tengo que recolectar datos de los delincuentes, entender cómo operan, cuáles son los objetivos que andan buscando, cuáles son las industrias que andan atacando con mayor frecuencia, cuáles son los comportamientos de ataque que utilizan. Y con base en esta información, que es información de inteligencia, yo puedo entender cuáles son esos posibles agentes de amenaza que pueden estar interesados en mi organización. Eso es entender al enemigo. Entonces yo voy a poner un contexto, por ejemplo, como la pandemia, ¿no? Cuando la pandemia ocurrió y no conocíamos el virus del COVID, cómo operaba, ¿verdad? La forma de mitigar o de alguna forma paliativamente buscar cómo contrarrestar el efecto de ese virus que no conocíamos era tomando medidas de higiene, como por ejemplo usar mascarilla, lavarnos las manos, cero contacto, ¿verdad? Todo eso fue algo que al principio inclusive decíamos, cuidadito con rascarse los ojos porque le puede ingresar por los ojos y cosas de ese estilo, ¿no? No conocíamos muy bien cómo operaba esa amenaza, ¿sí? Estudiar la amenaza nos permitió de alguna forma sofisticar las medidas de control, de forma tal que ya fuimos robusteciendo en la línea del tiempo cuáles eran de esos controles eran efectivos y cuáles eran una vil mentira, ¿verdad? No servía para eso que queríamos de alguna forma evitar, ¿verdad? Lo mismo pasa con la ciberseguridad cuando hablamos de ciberinteligencia de amenaza. Lo que estamos es conociendo el delincuente, cómo opera el delincuente, las herramientas que utiliza el delincuente para que las medidas de control que apliquemos estén más enfocadas a algo que realmente vaya a ser efectivo. Lo otro es que si nosotros no estábamos vacunados, el virus entraba al cuerpo y el cuerpo no lo reconocía como tal. Entonces, el cuerpo podría tratar de combatirlo, pero no lo combatía de manera efectiva porque no tenía las herramientas. Cuando nosotros inyectábamos de alguna forma, digamos, la vacuna ya genera anticuerpos que sabe cómo reconocer al virus y puede saber cómo combatirlo, ¿verdad? También eso nos pasa con la ciberseguridad. Cuando ya conocemos, de alguna manera, la información de inteligencia, sabemos qué estrategias podemos utilizar para hacer efectivo nuestro contraataque, ¿no? Y esto significa que estamos entendiendo lo que antes no conocíamos, ¿sí? En lugar de simple y sencillamente tener medidas de control, nuestras medidas de control están siendo adaptadas con base en la información que viene de afuera, no la información que genera nuestra propia organización, ¿sí? Y eso nos permite revelar cosas que antes no veíamos, entender cómo opera el delincuente y con esto poder hacer medidas mucho más sofisticadas a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo. Sí, esto es muy fácil decirlo, ¿sí? Pero implementarlo en una organización requiere de tecnología y requiere de gente especializada en temas de inteligencia. Bueno, la buena noticia que les tengo es que con el uso de la inteligencia artificial generativa y con el uso de agentes autónomos, hoy día podemos hacer esta tarea sin necesitar de contratar este servicio con un especialista, porque ya la inteligencia artificial tiene el conocimiento de cómo hacer esto, ¿sí? Y lo podemos utilizar para monitorear, lo podemos utilizar para generar una respuesta a un incidente, para hacer validaciones y confirmaciones de ataque y además de eso hasta para concientizar y educar a nuestro personal
Puede ser que nuestro personal ni siquiera tenga la capacidad hoy día técnica para conocer cómo hacer todas estas cosas, pero la misma inteligencia artificial nos puede ayudar a educar y a capacitar y a entrenar ese personal. Veamos algo muy sencillo. Si yo le pregunto a una inteligencia artificial, como por ejemplo Text to Infographic, ¿verdad? Genéreme algo simple, ¿verdad? Un infográfico, ¿verdad? Que me ayude a concientizar a la gente en temas de phishing, me va a generar algo así de sencillo como esto que está acá. Imagínense lo que podemos generar ya con un prompt mucho más elaborado. Me puede ayudar inclusive a automatizar campañas de concientización, no solamente para hacerlas periódicas, sino para hacerlas muy personalizadas. Yo puedo personalizar esto dependiendo de quién es la persona y si cae o no cae frecuentemente en las simulaciones que hacemos o en qué departamento trabaja esa persona, ¿verdad? Entonces yo puedo generar información muy especializada solo para esa persona en específico. Y ya no necesito, digamos, lanzar campañas para todo mundo igual, ¿verdad? Eso me lo puede permitir hoy la inteligencia artificial. Pero vean esto. Si yo no tengo un equipo técnico y no tengo la capacidad de analizar una bitácora para saber qué está pasando, y mi software, por ejemplo, de detección de anomalías, no lo está detectando, no lo está viendo, yo le puedo subir la bitácora de un sistema a la inteligencia artificial y pedirle que me diga si ve alguna actividad maliciosa. Y la inteligencia artificial la puede analizar, como en este caso, subí este archivo de ejemplo y este archivo de ejemplo yo sabía que era un archivo que estaba de alguna manera asociado a un comportamiento malicioso y efectivamente los comportamientos maliciosos que detectó eran exactamente los que se habían analizado en el tema forense, ¿no? Primero que todo, borrado de, digamos, de información que estaba en la bitácora. Analizó también que había múltiples intentos de acceso y autenticación a los sistemas, ¿verdad? Donde falló muchas veces la autenticación hasta que lo logró. Y además de eso, analizó que había sido exitoso el acceso a una cuenta X. ¿Verdad? Esas tres cosas las entendió con tan solo analizar la bitácora y lo hizo en segundos. ¿Sí? Con tan solo esa bitácora que yo lo subí. Y no solo eso, sino que me dio detalles significativos diciéndome exactamente en qué evento, en qué línea, qué día, qué hora, qué usuario, ¿verdad? Qué cosas vio de ese ataque que quedó registrado en una bitácora. Algo que yo no tenía la capacidad de ver antes, quizás con mis sistemas, los que tengo implementados en la organización, pero que con tan solo inyectárselo a la inteligencia artificial generativa logró detectarlo rápidamente. ¿Mm? Bueno, pero ¿qué pasa? Porque eso es nada más viéndome a mí mismo. ¿Qué pasa si yo quisiera combinar esto con la información de los atacantes? ¿Recuerdan la inteligencia de amenazas? ¿Qué pasa si yo quiero entender si eso que estoy viendo en mi organización tiene relación con algo que algún grupo, digamos, de ataque que ya está tipificado, me puede decir, ojo, que esto es más grande de lo que parece, ¿verdad? Ya no es un simple ataque, sino que es un ataque sofisticado. Yo le puedo preguntar que además de subir la bitácora y que la analice, me cruce esto contra información que está en el Internet. Por ejemplo, el marco de Mitre Attack. Y le puedo decir, ¿usted ve algo extraño acá? Y la inteligencia artificial me puede decir, sí, mira, veo algo extraño. Definitivamente veo el uso del command prompt, ¿verdad? Para ejecutar actividad maliciosa. Y me puede decir inclusive cómo puedo ser yo para responder esa actividad maliciosa, cuáles son las acciones que yo debería ejecutar a continuación, tanto para contener la situación como para erradicar la situación, inclusive responder y recuperarme de ese ataque que ya ocurrió. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que ya me pone a disposición un grupo de expertos, ¿verdad? Expertos en ataque y expertos en inteligencia, pero además de eso que conoce sobre marcos, digamos, de ataque, como Mitre Attack, y puede cruzar la información de mi organización contra ese marco y decirme qué en específico está viendo. Eso realmente es una capacidad que no teníamos, ¿verdad? Antes de tener a disposición nuestra la inteligencia artificial generativa. Y por último, vean ustedes, ¿qué pasa si yo le digo, mira, dale capacidades de experiencia? Imagínate que eres un agente con 25 años de experiencia en todos los tipos de ataque que desde hace 25 años venimos viendo, ¿no? Y además de eso, analiza si toda esta información me puede decir a mí qué grupo criminal está detrás de este ataque. Bueno, analiza la información
y me dice, ¿sabes qué? Estoy viendo acá al grupo criminal Remcos, eso es un Remote Access Trojan, y estoy viendo que ese es el tipo de ataque que te atacó, ¿verdad? Y me puede decir, haga esto, vea, este grupo trabaja de esta manera, utiliza estas técnicas para atacar a la empresa, y lo que puedes hacer inmediatamente ahorita es bloqueo digamos, de indicadores de compromiso, capacitación y concientización al personal técnico, mejorar la capacidad del antivirus para que reconozca estos productos maliciosos, etcétera, 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 ¿no? Vean ustedes la capacidad que me está generando. Ya esto es como tener un experto en casa, ¿no? Definitivamente aquí me ayuda muchísimo a poder generar cosas muy específicas para entender este tipo de situaciones. Muy bien, para terminar, veamos cuáles son algunas conclusiones que podemos sacar de todo esto. Primero que todo, yo considero que la inteligencia artificial, sobre todo generativa, y la de agentes autónomos, ¿verdad? Que esta presentación no se enfocó a eso, pero quiero decirles, esa es la moda de hoy, los agentes autónomos, ¿no? Están transformando el panorama, ¿sí? Definitivamente nos está haciendo mucho más fácil la labor, aunque también sabemos que la inteligencia artificial nos las estaba haciendo más difícil. Pero ya esta capacidad de poder utilizar el conocimiento que ya está empaquetado en digamos, en un modelo de inteligencia artificial, e inyectar ese modelo con nuestra información para que esa información sea analizada y nos diga lo que está viendo ahí con carácter, digamos, ya de experto, es algo que nosotros podemos hacer uso ya hoy día. Segundo, esto va a generar una capacidad mucho mayor para nuestras organizaciones de analizar ya no solo cosas, sino comportamiento. Porque recordemos que ya los tipos de malware que estamos viendo ya ni siquiera dejan un artefacto en la máquina, no dejan un archivo. Todo funciona en memoria, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera se guarda en la memoria, sino que se guarda muchas veces en algunos otros elementos, ¿verdad? Ya sea o de memoria o de un registry, por ejemplo, de Windows, ¿verdad? En donde se vuelve como muy sigiloso porque nuestros sistemas de información no están acostumbrados a buscar allí esa información. Bueno, ya con la capacidad de la inteligencia artificial generativa y los agentes autónomos, podemos poner a que analice también estos, digamos, elementos y nos puede decir si está viendo algo malicioso. Lo otro es que los delincuentes van a seguir adaptándose. Nosotros venimos, les cerramos una puerta y ellos abren cinco, ¿verdad? Téngalo por seguro. Lo importante es que nosotros vamos a tener la capacidad de inyectar todas las bitácoras en una inteligencia artificial generativa y pedirle que me diga qué ve y cómo podría contrarrestar y inclusive hasta genéreme las reglas de firewall, genéreme las reglas de EDR, genéreme la configuración del IPS o IDS para poder nosotros nada más llegar, copiar y pegar y rápidamente, ¿verdad? Ejercer alguna actividad de control, de contrarrestado de algún ataque, ¿no? Lo otro es importante, ¿verdad? Es que me va a ayudar a capacitar equipos y me va a generar mucho más conocimiento en los equipos multidisciplinarios. O sea, esto no es para despedir gente, más bien me la va a hacer mucho más productiva, me lo va a hacer mucho más experto al personal, ¿no? Y definitivamente tenemos que entender que la inteligencia artificial no depende solo de tecnología, también depende de procesos y de personas, y que nosotros podríamos utilizar este tipo de tecnología más bien para potencializar, ¿verdad? Los resultados que estamos buscando en una organización en relación con la ciberinteligencia de amenazas, ¿verdad? Muy bien, era lo que yo tenía para compartir con ustedes la tarde, ¿verdad? Y ahora vamos a dar el pase por si tienen preguntas y poder compartir un poco más acerca de algunas de esas dudas y comentarios que ustedes puedan tener. Bueno, primero agradecerle, don Raúl, la excelente exposición. Aquí comparto los comentarios que decían tanto don Eric Murillo como doña Arlette May, que está muy interesante la charla y que tenemos un excelente expositor. Sin duda, así es. Muchas gracias. También decía aquí en el chat doña Gabriela Lobo que la parte de las tarjetas fue espeluznante. Así que no sé si podemos dar algún consejo adicional a doña Gabriela en esa parte en especial, don Raúl, para aprovechar ese comentario, ¿verdad? Que sin duda estamos seguros que mucha gente más comparte. Sí, claro, vean, y sobre todo a la luz, digamos, de lo que está ocurriendo en el país, ¿verdad? Con temas de estafas digitales y con temas, ¿verdad? En donde, ¿verdad? Hemos venido
comprendiendo el tema, yo creo que de una forma demasiado lenta, ¿verdad? Las estafas digitales, yo ya tengo más de 10 años, digamos, de estarlas viendo, ¿verdad? Por mis trabajos anteriores. Este, y no son nuevas, o sea, lo estamos viendo reventar, digamos, de manera exponencial en los últimos años, pero tiene muchos años, ¿no? Y lo importante es que esto ha venido creciendo y como les dije, la inteligencia artificial no es del año 2022, o sea, la inteligencia artificial se empezó a gestar en los 50. Lo que nosotros hemos venido viendo es que los delincuentes cada vez la están utilizando más en su favor, ¿verdad? Antes la utilizaban para crear, ¿verdad? Ahora ya no la utilizan para crear, ahora la utilizan para poder analizar, automatizar y corregir de manera en línea el ataque. ¿Verdad? Entonces eso lo hace mucho más fácil, digamos, para ellos. Entonces, cuando una institución, digamos, por ejemplo, o una persona tiene debilidades, ya sea o de seguridad, en el caso de las instituciones, o de ciberhigiene digital, en el caso de las personas, automatizar un ataque de estos, digamos, de tarjetas de crédito es mucho más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que hoy día su correo electrónico no tenga doble factor de autenticación en todos sus correos electrónicos, ¿verdad? Se convierte en una presa fácil porque los atacantes lo que hacen es, ¿verdad? Automatizar el ataque, robar la información. De hecho, InfoStealers es una de las cosas que más está prosperando. Y esa es la razón por la que las personas hoy usted las va a escuchar diciendo, es que yo nunca di la información, yo nunca di nada. Pero por supuesto, no tuvieron que darlo. Es que resulta ser que el malware ya lo tienen aquí. Y el malware está capturando todo lo que usted escribe y todo lo que usted hace. Porque muchas de estas cosas, ¿verdad? No tienen un antivirus. Y yo les dejo esa inquietud. Si ustedes no tienen un antivirus en su teléfono, ustedes son presa fácil de la inteligencia artificial hoy día. ¿Por qué? Porque definitivamente es una computadora y hace lo mismo que hace una computadora. Y entonces tiene virus y cosas igualito que una computadora. Entonces, úsenlo, ¿verdad? El antivirus es el único que los puede proteger de este tipo de malware sofisticado que lo que hace es capturar información y replicar esa información en los sistemas digitales. Entonces, puede hacer compras, ¿verdad? De manera rápida y lo que hacen es de tratar, como dice uno, ¿verdad? De ordeñar rapidito la tarjeta, ordeñar la cuenta bancaria en pocos segundos, porque esto lo hacen no personas, esto ya lo hace inteligencia artificial por detrás. Eso va para otro webinar, don Raúl, sin duda. Aquí doña Gabriela dice, muchas gracias. Para muchos de nosotros el tema es novedoso y estamos tratando de entender de qué se trata y cómo opera. Bueno, justamente ese es el propósito de estos webinars que hemos desarrollado con la Comisión de Ciberseguridad de Infocom para que entre todos podamos educarnos y aprender cada día un poquito más. Dice doña Pamela que es un tema de nunca acabar, demasiado interesante. Gracias a usted, doña Pamela, por haberse unido. Y dice don Brahms Barbosa, muy importante adaptar las plataformas de IA como una herramienta que potencialice al desarrollo del ser humano y en sus diferentes actividades. Hay que aprender a dejar el miedo a utilizarlas de forma adecuada. Y quizás es una de las principales barreras también, don Raúl, me imagino. Así es, y gracias, don Brans, también por la pregunta y el comentario, ¿no? Vamos a ver, sí, este, ¿qué es lo primero que ocurre cuando existe una tecnología emergente? Todo mundo, primero que todo, le empieza a ver el lado malo, ¿verdad? El lado malo es los riesgos, ¿sí? Y no es que esté mal, tenemos que hacerlo, ¿verdad? El tema es que nos da parálisis por análisis, ¿verdad? Empezamos ahí a ver nada más riesgos, riesgos, riesgos y no vemos oportunidades. Con los riesgos, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Controlarlos. Si usted ya sabe que hay riesgos, entienda la causa raíz del riesgo y controlemos el riesgo. El problema es que nos quedamos nada más, ¿verdad?, en no entender a detalle la tecnología y nos quedamos nada más ni siquiera en el riesgo, creo que nos quedamos en un paso atrás, nos quedamos en la amenaza. Entonces decimos, no, no hagamos eso porque eso puede ser muy riesgoso, ¿verdad? Pero en realidad no estamos viendo ni el riesgo ni la causa, lo que estamos viendo es la amenaza como tal. Entonces ahí es cuando privamos a la organización, digamos, de utilizar nuevas tecnologías emergentes y el delincuente sí las utiliza y las adopta rapidito, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros estamos pensando si lo hacemos o no lo hacemos, que si es riesgoso o no es riesgoso, el delincuente ya las incorporó, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Mi consejo y mi, digamos, invitación sería a uno, no le tenga miedo porque la tecnología emergente va a seguir su camino, no se va a detener. Es como un río, no se devuelve, ¿verdad? Sí. Va a seguir adelante. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, uno, entenderla, dos, adaptarla y tres, asegurarla.
Y yo le pondría que el cuarto es gobernarle, asegurándonos, ¿verdad?, de que esos principios básicos, que son principios básicos para gestionar cualquier riesgo, los estamos aplicando también en esta tecnología. Así que no le tengan miedo, nada más identifiquen los controles que tienen que tener y punto. De acuerdo. Dice doña Mónica que otro webinar que hagamos que sea sobre protección financiera. Si a usted le parece, don Raúl, podemos coordinarlo para más adelante sin problema. Claro que sí, lo podemos hacer y de hecho este es un tema importante, ¿verdad? Eh, Hoy día, sobre todo con el tema que está en discusión de asamblea, con las estafas digitales y el poco entendimiento que como costarricenses estamos teniendo sobre el tema, ¿verdad? Nos da para muchas, digamos, conversaciones, diría yo, ¿verdad? En el tema de lo que es mito y lo que es verdad, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que no entiende el tema y por no entender el tema, repite lo que sea que ve en las redes sociales. Recuerden que en las redes sociales hay de todo literalmente hablando. Y lo que nosotros como profesionales tenemos que garantizar es que entendemos cómo opera el criminal, cómo opera el fraude y cómo podemos defendernos de eso. Porque si no entendemos eso, lo que vamos a estar siempre es 5 pasos detrás del criminal. Así es. Dice doña Gabriela, pregunto, había escuchado que Apple tenía sus propios antivirus. Si será eso correcto. Y doña Pamela agrega aquí el comentario que algunas empresas de telecomunicaciones comercializan licencias de antivirus con sus planes de telefonía también. Sí, vamos a ver, lo primero no sé, no lo puedo aseverar, ¿verdad? Es poco probable, ¿verdad?, que una organización se dedique a generar sus propias cosas porque no es su, digamos, su core business, ¿verdad? No significa que no lo tengan, por supuesto, pero vamos a ver, lo que sí sé es que muchas de estas tecnologías, y porque sé algunas de las tecnologías que sí sé que tienen, ¿verdad? Utilizan mucho ya la inteligencia artificial para análisis de comportamiento transaccional y análisis comportamiento de autenticación de los clientes. Y eso sé porque por vidas pasadas, ¿verdad? Sé que la tecnología que utilizan, pues es tecnología que conozco. Lo otro es, ¿verdad? Que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Es que hoy día nosotros tenemos que hacer que todos nuestros familiares, nosotros mismos, ¿verdad? Vayamos adoptando en nuestros dispositivos estas tecnologías y sobre todo si ya, digamos, por ejemplo, un telco, ¿verdad? O una empresa de infocomunicaciones, me ayuda a, digamos, a tener un software antivirus, antimalware, lo que fuera, a un costo mucho más barato porque lo ofrecen por volumen, ¿no? ¿Verdad? En joint venture con algún, digamos, fabricante, ¿verdad? Úsenlo, eso es como tener, ¿verdad? Muchas veces cuando yo tengo un seguro ya embedido dentro, ¿verdad? Del servicio, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a decirle, no, yo no quiero eso? O sea, más bien al contrario, sacarle provecho, ¿no? Hay que utilizarlo. Y yo sí les voy a decir una cosa, y aprovecho el comentario porque eso sí tiene que ver con algo que es estrategia, ¿verdad? En este país, la forma de proteger a todo el país más fácilmente eh, tiene 4 aristas, ¿sí? Cuando hablamos de ciberseguridad está la arista gobierno, ¿verdad? Que es una arista, digamos, que en sí misma, digamos, ellos tienen su nivel de protección de servicios esenciales y infraestructura crítica para brindar servicios a los ciudadanos. El otro tema es gobiernos locales y en gobiernos locales recordemos que ahí no solamente están las municipalidades, no lo veamos así, gobiernos locales son todos los que vivimos en esa comunidad y está el comercio y está, digamos, ¿verdad? Todo lo que habilita, digamos, ese gobierno local, ¿no? Los productos y servicios, ¿verdad? Está también, digamos, por ejemplo, todo lo que nosotros podemos analizar a través de los hogares, ¿verdad? Lo que las telcos y las, digamos, compañías que nos interconectan a Internet, ¿verdad? De alguna manera nos pueden dar a nivel de protección, ¿verdad? Y aprovecho el foro porque algo que nosotros tenemos que empezar a incrementar es la protección de las conectividades de Internet, ¿verdad? Cuando vamos a una casa y digamos una compañía de infocomunicaciones te conecta a Internet, tiene que dejarte el router configurado y lo importante también es que te diga cómo configurarlo y mantenerlo configurado de manera efectiva. Pero si no te da la configuración correcta y además de eso no te deja el password para que vos lo puedas configurar correctamente, esa es la combinación fatal. Eso es lo que los delincuentes aman
los delincuentes aman ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque saben que los routers están configurados de manera básica, ¿verdad? Y nuestros routers, ¿verdad? De casa también son una puerta más de ingreso, no solo a nuestra información, sino a nuestra empresa, porque muchas veces nos conectamos desde casa, ¿verdad? Comercial. Y el último tema, ¿verdad? Que es muy importante, somos nosotros mismos. Esa es la cuarta patita de este banco. Sí, nosotros mismos, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer para protegernos a nosotros mismos. Ciberhigiene digital, ¿verdad? Es muy importante y nosotros como profesionales en esta materia tenemos que hacer que nuestros amigos, familiares y conocidos, ¿verdad? Se eduquen en esto, ¿verdad? Para que no caigan tan fácilmente en las redes de la ciberdelincuencia. Y eso está muy similar a este comentario que nos llegó de don Jorge Aguilar que dice, importante la capacitación del personal y antes de invertir en inteligencia artificial es ver cómo se crea una estrategia de digitalización y de implementación de la inteligencia artificial enfocada en los objetivos de la empresa, antes de gastar dinero en intentos fallidos, pero es una realidad que debemos afrontar ya. Totalmente, y gracias por el comentario también, don Jorge, porque vamos a ver, y lo aprovecho, ¿no? La mayoría de las empresas invierten en tecnología porque muchas veces el fabricante se la ofrece, pero no porque tiene claro para qué lo necesita, ni por qué, ni para qué, ¿verdad? Cuando uno compra tecnología así, usted no puede garantizar que eso le va a servir para lo que la compró. Usted primero tiene que entender cuál es el objetivo de negocio que está en riesgo, cuál es el impacto que tiene ese objetivo de negocio si se ve de alguna manera afectado por la ciberdelincuencia y poder decir cuánto tiene usted dispuesto a invertir en función de eso que no quiere que le pase. Y entonces usted, digamos, lo que está teniendo ahí es un apetito de riesgo. Y lo que usted está haciendo es definiendo cuánto va a invertir para proteger eso que es más grande de lo que está invirtiendo. Y ahí sí, usted tiene que ir al mercado a ver cuál es la tecnología que se adapta más a eso que usted está intentando hacer y proteger. En lugar de comprar lo que me viene a vender el vendedor, yo también he estado de ese lado. Y créanme que cuando uno quiere vender, uno llega y se echa la conversación, ¿no? Pero si uno realmente entiende el riesgo y compra la tecnología basándome en el riesgo, es mucho más efectivo y inteligente la inversión que estoy haciendo. Así que muchas gracias por el comentario, hombre. A ver si hay alguna otra consulta. Y si no, vamos a ver. Dice, ¿cómo protegerse de las actualizaciones en aplicaciones como WhatsApp, que ahora tiene asistente virtual, entre comillas, dice doña Pamela? Qué buena pregunta, doña Pamela. Vamos a ver, así como yo, digamos, puedo utilizar la inteligencia artificial generativa y los agentes autónomos, ¿verdad? Para poder, digamos, atender una actividad, una situación particular, atender un cliente, resolverle y todo lo demás. Yo la puedo utilizar también para temas de ciberseguridad para identificar si están utilizando las últimas versiones, si hay, digamos, una brecha, ¿verdad? Un desparcheo, por así decirlo y con eso decirle, vea, cuando se encuentren esto, inclusive haga o ejecute esta actividad para, digamos, cerrar la brecha. En lugar de esperarme a que un equipo corra el reporte, me salga el reporte, prioricen los resultados del reporte, mande a la gente a hacer el trabajo, esto lo puedo automatizar. O sea, ya yo no necesito capital humano para hacer esto. Esto lo puedo hacer con inteligencia artificial. Y alguien me podría decir, bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a la hora de aplicar el parche me genera un problema? También lo puedo automatizar. Yo puedo automatizar, hacer una prueba de, digamos, por ejemplo, de estabilidad del sistema después de haber aplicado un parche en un ambiente controlado y después un rollout automático, ¿verdad? A todos los equipos o sistemas que tenga que aplicarle eso. Así que agentes, bueno, y por ahí sí, perdón el comentario, pero y el comercial, pero vamos a estar hablando en el Klein próximamente sobre agentes autómatas, ¿verdad? Para el uso de mitigar ataques de inteligencia artificial. Muy bien, si nos envía la invitación, igual la compartimos, don Raúl, Por con ahí la gusto. vamos a compartir, claro que sí. Excelente. Y agradecerle de nuevo a usted. Salieron muchísimos otros temas, como pudimos ver, así que sin duda estaremos organizando otro espacio como este con usted y Bienvenidos y me estaremos, invitan. sin duda que sí. Agradecemos su participación y su disposición para estar con nosotros esta tarde y también a todos los que nos acompañaron en vivo en este webinar especial, que como les decía, estará colgado en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web para que lo busquen por ahí. Y si quieren el contacto también de don Raúl, nos lo pueden escribir, nos lo pueden preguntar a Infocom y con gusto hacemos ahí el contacto con don Raúl.
De Claro nuevo, que sí. agradecerles a todos. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que lograron conectarse y participar y además de eso hacer sus comentarios y sus preguntas. De verdad que lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Nos vemos en Claro que Muchas otro sí. evento gracias. de Hasta Infocom. luego, chao.